Hola, 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 profe. hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte más gente y empezamos como siempre, ¿ya? Chiquillos. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola. Vamos a esperar 2 minutitos y empezamos, ¿ya?
Ya, buenas tardes a todos. Chiquillos, hoy día vamos a trabajar módulo 6. Reacciones químicas, leyes ponderales y estequiometría. ¿Alguien me puede decir si están las guías? Porque pedí que subieran el PPT de gases y la guía de gases, el PPT de esto y la guía de esto. ¿Están en la plataforma? Sí, no. Profe, de gases está la pura guía y la clase, y de esto creo que hay varias cosas. Debería estar la guía y este PPT que estamos viendo ahora. O sea, subieron todo lo que les pedí. Lo que pasa es que debería haber, pedí que subieran lo de gases, el PPT y la guía, el módulo 6, PPT guía, y también pedí el módulo 7, PPT guía. Quizás subieron todo eso. Pero ahora nosotros recién vamos a empezar el módulo 6. Ya, pero deberían haber subido también lo del 7. Ya. Dice reacciones químicas, leyes ponderales y estequiometría. Esto probablemente, yo no sé cuántos están en cuarto, cuántos son egresados. Esto se ve en primero medio. Los que están en cuarto medio, en primero medio fue la pandemia, el 2020. ¿Ya? En general, fue un año donde claramente o no vieron todo, o si lo vieron, no fue muy anclado el aprendizaje. Entonces, este es un contenido que tenemos que realzar harto porque probablemente vengan varios vacíos. ¿Ya? Empezamos entonces ahora con reacciones químicas. ¿Quién me puede decir cuándo ocurre una reacción química? ¿Cuándo hablamos de que va a ocurrir un cambio químico? ¿Cuál es la característica principal de un cambio químico? ¿Qué me lo puede decir? ¿Nadie? Que hay una interacción en los elementos y puedan, no sé, mezclar de cierta forma. Ya hay una interacción, pero ¿para qué? Cuando se genera esa interacción, algo pasa. ¿Qué pasa para que nosotros digamos, ah, sí está ocurriendo un cambio químico? Vamos a ver el chat. Ya se generan nuevos productos que son completamente diferentes a los reactantes, eso está bien. Pero para Se, que ocurra una reacción química, ¿qué pasa? se rompen y se forman enlaces. Muy bien, eso es. El cambio químico, chiquillos, se caracteriza por ruptura de enlaces. ¿Ya? Para que me entiendan, cuando yo paso el agua de estado líquido a gas, yo les pregunto a ustedes, ¿dejó de ser agua? No, ¿cierto? Sigue siendo agua. Lo único que pasó es que pasó de estado líquido a gaseoso, pero sigue siendo agua, ¿cierto? Ahí no hay ruptura de enlace, porque la molécula sigue siendo exactamente la misma molécula. Pero, por ejemplo, cuando yo coloco una ecuación como esta, CH4 gas más oxígeno gas, equilibrar el tipo, formando CO2 y agua. Si se dan cuenta, como alguien dijo, los reactantes son completamente distintos a los productos. Nunca en una reacción química algún reactante va a ser igual a algún producto, es imposible. ¿Y por qué? Porque los reactantes se rompen enlaces, ¿ya? Y esos enlaces que se rompen en los productos se reorganizan. Entonces la característica principal de un cambio químico o una reacción química es que se rompen enlaces. Y esa ruptura de enlace después genera un reordenamiento. ¿Ya? Aprovechando esta ecuación, que la vamos a ocupar mucho en esta clase, vamos a identificar las partes de una ecuación química. ¿Quién me puede decir qué representa la flecha en una ecuación química?
Por decirlo así, como pasa a ser. Ya Como un signo igual. el sentido de la reacción. Eso es lo que me indica la flecha. En este caso, en este ejemplo, si el sentido de la reacción es hacia la derecha, ¿quién va a estar a la derecha de la flecha? Los productos. ¿Ya? Si la flecha hubiera estado hacia la izquierda, los productos hubieran estado hacia la izquierda. ¿Hacia dónde va la flecha? Van los productos. Por lo tanto, estos serían los reactantes. ¿Qué otra parte importante de la ecuación? Estos números que estoy encerrando, ustedes me van a decir, pero acá no hay nada. Cuando no hay nada es porque hay un 1, un 2, un 1 y un 2. ¿Alguien sabe cómo se llama ese número? Coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. ¿Alguien sabe lo que representa el coeficiente estequiométrico? ¿Qué representa ese número? ¿Qué información me entrega? La cantidad de la molécula. El número de moles. El número de moles. Y hay otro número, que es este número pequeñito, que acá hay un 1, acá hay un 4, acá hay un 2, acá hay un 2, acá hay un 1, está usándose 1, acá hay un 2 y acá hay un 1. Ese número chiquitito se llama subíndice. Y el subíndice, perdón, representa el número de átomos. Esa es toda la información que trae una ecuación química. ¿Ya? Y me falta algo. Esa letra G, G, G. ¿Qué significa la G? ¿Qué le indica? Gaseoso. Muy El bien, le estado. indica el estado gaseoso. La L, ¿qué sería la L? Líquido. Líquido. La S, sólido. Y la AC, ¿alguien sabe? Acuoso. Acuoso. ¿Y qué significa que sea acuoso? Que esa sustancia está disuelta en agua. Ya, por ejemplo, yo les puedo decir el HCl líquido. ¿Qué significa? Que el HCl está en estado puro y está líquido. Pero ¿qué pasa si yo les pongo HCl AC? ¿Qué significaría? Que este HCl está disuelto en agua. Esa es la diferencia. Aquí está en estado líquido, solito el HCl, y acá está el HCl disuelto en agua. ¿Se entendió la diferencia? Profe, ¿es Dime. solo en el agua? Sí, cuando dice AC es acuoso y es porque está disuelto en agua. ¿Más dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? Entonces, esa es toda la información que trae una ecuación química. Después vamos a explicar ¿qué es lo que es una ecuación química? No sé si lo pregunto al tiro. ¿Qué es una ecuación química? Por ejemplo, los tipos que están en las plazas de armas en general, por ejemplo, aquí en Santiago, en la plaza de armas, hay tipos que hacen retrato. ¿Ya? Porque imagínense, yo me siento en una plaza y empiezo a ver que hay unos niños jugando fútbol y yo empiezo a dibujar y empiezo a retratar esa escena. Ya. ¿A quién se le ocurre lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es una ecuación química? ¿Qué representa una ecuación química? Representa la reacción química. Ya, muy bien. Es la representación teórica de una ecuación química, o sea, de una reacción química. Por ejemplo, la ecuación que yo le anoté ahora en la pantalla
es la combustión de metano, que pasa, por ejemplo, cuando los que tengan gas natural en su casa, ustedes prenden la cocina o prenden, no sé, un calefactor con gas natural, ocurre eso. Entonces ustedes están mirando lo que está ocurriendo y podrían escribir la ecuación química. Entonces, la ecuación química es la representación teórica de un fenómeno químico. De ahí uno ve quiénes son los reactantes, quiénes son los productos, en qué estado son los que están reaccionando, si están en estado líquido, sólido, gaseoso. Y cuál es la estequiometría, con qué cantidad se combinan. Por ejemplo, acá es 1 mol de metano con 2 moles de oxígeno. Ya, pero recuerden, la ecuación química es una representación teórica de un fenómeno químico. ¿Listo? Bien. Recuerden que yo les dije que para que ocurriera una reacción química, sí o sí tiene que haber una ruptura de enlaces. Sí o sí tiene que haber una ruptura de enlaces. Eso es lo primero. Entonces, no me sirve de nada que una reacción genere gas, genere un precipitado, cambie de color, pero si no se rompió un enlace, no es una reacción química. ¿Ya? Entonces, lo primordial es que ocurran ruptura de enlace. Ahora, ocurriendo ruptura de enlace, también pueden ocurrir situaciones que a simple vista nosotros la podemos observar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la emanación de un gas, la generación de un gas. Por ejemplo, la imagen que están mostrando ahí, es muy típica cuando uno hace reaccionar una sal de fruta con vinagre, por ejemplo. Y se genera gas. Ustedes han visto también la reacción de vinagre con bicarbonato. Es una reacción química que genera gas. Otra bien típica, que se la voy a dibujar acá, es la reacción, por ejemplo, tengo un vaso precipitado, tengo un ácido, el mismo HCl, y agrego una lámina de metal. Voy a colocar el zinc. Siempre que yo hago reaccionar un metal con un ácido, pasa esto. En este caso ocupé el ácido clorhídrico más la lámina de zinc, y se genera, reacciona el elemento con el de acá, y se libera hidrógeno gaseoso. Y ustedes lo van a ver en el metal va a estar rodeado de burbujas, y esas burbujas son el hidrógeno. Es una reacción química típica donde se emana gas, es cuando uno hace reaccionar una lámina de metal con ácido. ¿Ya? Pero también está la simple, como yo les daba el ejemplo de la reacción de bicarbonato con vinagre. Después el segundo dice, se produce un sólido insoluble precipitado. Es así que sí o sí, no tengan duda que es una reacción química. La imagen que está acá muestra la formación de un precipitado. ¿Qué es el precipitado? ¿O cuándo nace un precipitado? Cuando yo mezclo dos soluciones, que es lo que está pasando acá, y se forma un sólido, que en este caso es amarillo. Yo he visto precipitados blanco, calipso, negro también he visto. Cuando se forma un polvo, un sólido, cuando mezclo dos soluciones, ustedes dicen, ah, se formó un precipitado. ¿Por qué se le llama precipitado? Porque precipita, pues se va al fondo. Entonces, si yo siguiera esto, todo el polvo amarillo va a quedar al fondo. Y por eso se habla de precipitado, porque precipita. Y se le dice insoluble porque acá queda el líquido, y el líquido no es capaz de disolverlo. Como no es capaz de disolverlo, se va al fondo. ¿Ya? Y ahí no hay dudas de que está ocurriendo una reacción química, porque la formación de precipitado es solamente un tipo de reacción química. Después, el tercer punto, viene un cambio de color permanente. El mejor ejemplo de una reacción química de cambio de color es la oxidación, y ahí en la imagen les muestro la oxidación de un metal. Por ejemplo, la oxidación de la manzana también es una reacción química. Pero los cambios de colores, el mejor ejemplo son las reacciones de oxidación. Después viene la emisión de luz, por ejemplo, la combustión, quemar algo, emite luz. Los fuegos artificiales, ¿se acuerdan que lo hablamos en el modelo atómico de Bohr? También son una reacción química.
Y por último, las transferencias de calor. Generalmente una reacción química libera calor. Aquí vuelvo a colocar el ejemplo de la combustión. Oye, se siente mucho el ruido, que tengo un cumpleaños de mi hija con sus amigas adolescentes. Perdón si hay mucho ruido. Y eso. Si se dan cuenta, por ejemplo, como ejemplo les digo, la combustión es la reacción química más típica. Y combustionar algo es quemar algo. Cuando ustedes queman un papel, cuando queman cartón, eso es una reacción química. ¿Dudas? ¿Se entendió? Entonces recuerden, todas estas son evidencias de que podría estar ocurriendo una reacción química. Pero recuerden que para asegurarnos que está ocurriendo una reacción química, lo que tiene que pasar sí o sí es que se tienen que romper enlaces. Eso no puede faltar. Sin ruptura de enlace no hay reacción química. Una endotérmica, por ejemplo, son más limitadas, pero una reacción de dicromato con glicerina. Pero acuérdense que la endotérmica es cuando se absorbe calor. Ya hay reacciones que ocurren con las que ocurren cuando uno ocupa el mechero. Esas son reacciones típicas. Por eso les di el ejemplo de la glicerina con el dicromato. ¿Dudas? 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 Por mi parte, no, profe. Ya. Ahora, hay tipos de reacciones químicas. Vamos a ver ahora, ya vimos cuando ocurre una reacción química, alguna evidencia de las reacciones químicas, vimos cómo lo que es una ecuación química, y ahora vamos a ver tipos de reacciones químicas. Como les decía, la reacción típica más común, más común, es la combustión. ¿Ya? La combustión, generalmente cuando ocurre una combustión, voy a dar el mismo ejemplo que noté antes, el CH4, que es el metano, gas, más oxígeno, gas, el tiro, y me genera dióxido de carbono y agua. Ya, recuerden que dijimos que combustión es quemar algo. Yo para quemar algo, ¿qué necesito? ¿Presencia de qué? Oxígeno. Ya, muy bien. Yo para quemar algo, sí o sí, necesito oxígeno. El oxígeno tiene un nombre en una combustión. El oxígeno es nuestro comburente. Comburente. Se me echó a perder el lápiz. Además que estoy con mi mano mala, así que téngame paciencia. Es mi comburente natural en nuestra atmósfera. O sea, yo para quemar algo, lo que sea, necesito presencia de oxígeno. ¿Y qué quemo? En este caso es metano, pero de forma genérica. ¿Uno qué quema? ¿Qué buscas? ¿Qué busca uno quemando algo?
Combustible. Muy bien, muy bien. Uno con el comburente, que es nuestro oxígeno, lo que busca quemar es el combustible. Entonces, una combustión sí o sí se lleva a cabo con un comburente, que es el oxígeno, y un combustible, que puede ser cartón, papel, petróleo, benzina, lo que sea. Profe, ¿el combustible puede estar en cualquier estado? Sí, sí. Y generalmente los combustibles son de origen orgánico. Ahora, cuando el comburente y el combustible reaccionan, y cuando la cantidad de oxígeno que hay es la suficiente, se dice que yo realicé una combustión completa. ¿Cuándo es completa? Cuando se genera dióxido de carbono y agua. ¿Ya? Y es completa porque tuve todo el oxígeno disponible. Ahora, cuando yo no logro tener la disponibilidad de oxígeno total o una concentración aceptable, se habla que la combustión es incompleta. Y en vez de obtener dióxido de carbono, obtengo monóxido de carbono. ¿Ya? Esto es cuando la combustión es incompleta. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien sabe? ¿No? El monóxido tiene mayor afinidad con la hemoglobina. Si no se acuerdan, la hemoglobina es la hormona que transporta el oxígeno por la sangre. So, cuando la hemoglobina se enfrenta a transportar oxígeno o monóxido, tiene mayor afinidad con el monóxido. O sea, la gente no muere intoxicada, la gente muere de hipoxia. La gente muere de hipoxia, que es falta de oxígeno. Ya no es que muera envenenada, sino que la hemoglobina deja de transportar oxígeno por la sangre. ¿Ya? Y eso significa que la gente muere de hipoxia, falta de oxígeno. ¿Por qué pasa eso? ¿O cuándo pasa eso? Hay dos situaciones que pueden ocurrir. Primero, y la más importante, es la falta de oxígeno. Si ustedes ven la imagen, la vela se apaga por falta de oxígeno, ¿no? Ya. Si yo tengo una estufa, un brasero dentro de un espacio cerrado, un calefón dentro de un baño, un calefón dentro de una cocina, estoy limitando mucho el oxígeno. Y ahora sumo el segundo factor. Si llega a tener un desperfecto técnico, ese calefón, esa estufa, se combinan dos situaciones que me pueden llevar a la generación de monóxido de carbono. El problema es que el monóxido de carbono no tiene olor, entonces la gente no se da cuenta. Los síntomas son dolor de cabeza, eso es la falta de oxígeno, dolor de cabeza, mareo, vómito, y ya después desmayo y la gente muere. Por ejemplo, en los incendios, la gente generalmente muere por intoxicación, o sea, por inhalación de monóxido de carbono, perdón. Muere mucha gente en el año a nivel mundial por un tema de falta de información. Hay mucha gente que en los inviernos, no sé, el año pasado murieron unas personas que estaban en un container y para resguardarse el frío metieron un brasero dentro del container. Amanecieron los 3 muertos. ¿Ya? Y también si ustedes ven la legislación, la normativa también ha cambiado. Hoy día las casas nuevas, ninguna viene con los calefón dentro de la casa. También porque antes moría mucha gente en las duchas. Porque vuelvo a repetir, no tiene olor. O sea, la gente nunca relacionaba
Ahora, cuando la concentración es muy alta, la gente se desmaya de una. Pero cuando la concentración no es tan alta y comienza a poco, igual es bien compleja la muerte porque es bien sufrida. O sea, es como un resfrío así súper fuerte. Dolor de cabeza, mareo, vómito, como les decía. ¿Ya? Eh, de hecho, los autos generan mucho monóxido, pero como es en ambiente abierto, no pasa nada. Pero hay gente que se suicida con eso, conecta manguera al tubo de escape y se encierran dentro del auto y mueren por inhalación de monóxido de carbono. Entonces recuerden, el monóxido de carbono se genera cuando la combustión es incompleta, por falta de oxígeno principalmente, o por la falla, un desperfecto técnico del aparato que genera la combustión. ¿Dudas? Exactamente, Isidora. La hemoglobina empieza a transportar monóxido cuando nota concentraciones altas y deja de transportar oxígeno, y por eso la gente muere por falta de oxígeno. ¿Dudas? Profe, la reacción que está ahí escrita de carbono más oxígeno, También es una dióxido de combustión. carbono, Lo que pero pasa es que sería, sin agua, porque como el carbono es simplemente carbono, es sin agua, genera dióxido de carbono. Por ejemplo, esto es lo que se da cuando ustedes hacen un asado. ¿y sería completa o...? Es que ahí va a depender de la disponibilidad de oxígeno. Por ejemplo, si tú haces esto en un brasero y metes el brasero dentro de tu pieza, te va a morir. Porque estás la disponibilidad de oxígeno no va a ser la necesaria y en vez de dióxido de carbono se va a generar monóxido. Entonces, si es completa o no, va a depender de la concentración de oxígeno que tú tengas. Entonces, en un ambiente abierto, por eso la gente hace los asados en un ambiente abierto. ¿Se entiende? De hecho, Sí, ¿con qué uno aviva el fuego cuando está haciendo el asado? ¿Qué hace la gente? Sopla, ¿o no? Sopla o mueve con un cartón para generar, ¿qué? Mayor oxígeno y que la combustión sea más rápido, ¿no? ¿Se entiende? ujú. ¿Alguna duda? ¿No? En las reacciones completas siempre sí o sí se va a generar agua y Sí, el dióxido. Ah, ya. sí, sí. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No? Ya. Segundo tipo de reacción, la síntesis. La síntesis, fíjense, tiene características bien claras. Siempre va a haber un producto que va a ser un compuesto. Aquí les coloqué dos ejemplos. Y ese compuesto se va a formar gracias a la combinación de dos elementos, o sea, los elementos que forman el compuesto. Por ejemplo, el agua. Reacciona el hidrógeno con el oxígeno y forman el agua. Pero la manera más sencilla de identificarlo es gracias a que hay un producto. Se llama síntesis o combinación. Síntesis o combinación.
Perdón. Porque acuérdense que les dije que me están preguntando por qué el oxígeno no tiene el mismo subíndice que tienen los reactantes. Porque acuérdense que los enlaces se reordenan y generalmente no se forma lo mismo. Lo que sí tiene que ocurrir, sí o sí, es que la cantidad de átomos sea la misma en reactante y producto. Por ejemplo, aquí hay 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Eso hay 2 oxígenos en ambos lados, pero no tienen por qué tener los mismos subíndices, porque los enlaces se reordenan. ¿Ya? Entonces recuérdense, la síntesis es la combinación de 2 elementos para formar un compuesto. Siempre va a haber un puro producto. Pasamos a la descomposición. La descomposición es todo lo contrario. Fíjense, tengo un compuesto, o sea, voy a tener un solo reactante que se desarma, se descompone y me va a formar los elementos que formaban ese compuesto. O sea, todo lo contrario a lo que era la síntesis. Acuérdense que la síntesis se llama síntesis o combinación. Perdón, que estoy probando el lápiz. Ahí está bien. Ya. Tercera, sustitución o desplazamiento simple. Fíjense, aquí es un elemento que reacciona con un compuesto. Si se dan cuenta, el elemento reemplaza una parte del compuesto y se va a formar un nuevo compuesto y un nuevo elemento. Pero siempre va a ser elemento compuesto, compuesto elemento, o da lo mismo. Pero siempre va a ser un elemento con un compuesto y van a formar un nuevo elemento y un nuevo compuesto. Siempre va a ser así la sustitución o desplazamiento simple. Esa es la reacción que les di del, ¿se acuerdan del metal con ácido? Que se formaba el hidrógeno gaseoso y uno vivía la burbuja. Y por último, está la sustitución doble, y aquí la forma de identificarlo es que son 2 compuestos. Compuesto, compuesto, me forman 2 nuevos compuestos. Y es porque acá las 2 partes se intercambian. Y para que 2 partes se intercambien es porque tienen que ser 2 compuestos siempre.
¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Entonces hemos visto una reacción química que necesita, cuáles son las evidencias, vimos las partes de una ecuación, y ahora vimos los tipos de reacciones químicas, son los 5 tipos, sí, los 5 tipos más comunes: combustión, síntesis o combinación, descomposición, sustitución o desplazamiento simple, y sustitución o desplazamiento doble. A ver, rápidamente intente contestar estas preguntitas y las revisamos al tiro. Profe, ¿cuál era la de desplazamiento? Desplazamiento es lo mismo que sustitución. Ya, gracias. Ya revisamos. La primera dice: a continuación se presentan las ecuaciones generales de 3 tipos de reacciones químicas. Ya, la primera, estamos de acuerdo que se genera un solo producto, ¿cierto? ¿Qué reacción? Yo les dije que se generaba solo un producto. La síntesis y combinación, ¿cierto? Por lo tanto, chao la B, chao la C, chao la D. La segunda, ¿qué reacción solo tenía un reactante? La descomposición, ¿cierto? Si se dan cuenta, de hecho, la 1 y la 2 son todo lo contrario. Entonces descartamos la E. Y la 3, estamos de acuerdo que es una sustitución, ¿cierto? O desplazamiento. Acá me hablan de desplazamiento, pero si yo les preguntara específicamente, ¿es simple o doble? Simple. Ya, muy bien, es un desplazamiento simple. Muy, muy bien. Por eso, la alternativa correcta es la A. Es combinación de composición y desplazamiento o sustitución simple. La 2 dice: el clorato de potasio responsable del color amarillo de los fuegos artificiales sufre la siguiente reacción en presencia de calor. Ya, pues, el calor no es un reactante.
se dice que se está aplicando calor, ¿para qué? O sea, hay un puro reactante. ¿Qué hago con ese calor? ¿Qué me va a generar el calor? Que se rompa esto, ¿no? Y se va a romper y me va a generar todo lo que lo conformaba. ¿Estamos de acuerdo que es una descomposición? Porque tenía solo un puro reactante que se rompe gracias al calor. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Cero dudas? La neutralización que dice ahí es como... La neutralización es un tipo de desplazamiento doble. De hecho, Ay, la reacción que escribiste en sustitución doble, esa es justamente una neutralización. ya. Es ácido-base. Ya. Pasamos ahora a las leyes de la estequiometría, leyes ponderales. Las leyes de la estequiometría, ya vamos a meternos en el tema más cuantitativo, de cómo se relacionan. Ya vamos a empezar a hablar de moles, y las proporciones que hay en una ecuación química. El DEMRE trabaja con 3 leyes de la estequiometría. La primera ley es muy conocida, ley de conservación de la masa del señor Lavoisier, el que está acá, buen peinado, la cual me dice que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. Entonces, yo se lo repetí, cuando uno plantea una ecuación química, ¿cómo yo hago cumplir esta ley? Para que se cumpla esta ley, ¿cómo tiene que estar la ecuación química? Balanceada. ¿Y qué significa que esté balanceada, Isidora? O cualquiera. Que tenga la misma cantidad de... No, átomos, no. De... Sí, de Ahí se me átomos. olvidó. No de ¿De átomos. átomos? Es la misma Ah, cantidad de átomos, por ejemplo, de oxígeno en los reactantes y de oxígeno en los productos. O sea, tienen que tener exactamente la misma cantidad. Y así yo lo que hago es cumplir la ley de conservación de la masa. Por ejemplo, en esta ecuación, N2 más H2, NH3. Ya. Generalmente el DEMRE, para su suerte, les va a decir si la cuestión está balanceada o no. Generalmente las pone balanceada y además lo indica. La siguiente ecuación balanceada. O si no, la siguiente ecuación no balanceada. Pero siempre fíjense que tiene que estar balanceada porque si no todo lo que hagan va a estar mal. Ya, esta ecuación que acabo de escribir, ¿está balanceada o no? ¿Qué me puede decir? ¿Está balanceada o no? No. no. No está balanceada. Espérenme. ¿Por qué no está balanceada finalmente? Porque aquí tengo 2 nitrógenos. ¿Cómo saco la cantidad de nitrógeno? Multiplico 2 por 1. Siempre multiplican el coeficiente, que es un 1, por el subíndice. Acá hay 2 nitrógenos, ¿cierto? 2 por 1, 2. Y acá hay 1, porque es 1 por 1, hay un nitrógeno. ¿Por qué no puedo hacer esto? Colocar el 2 ahí. Porque ahí quedaría balanceado. Porque tampoco tienen la misma cantidad de hidrógeno. Más allá del hidrógeno, ¿por qué no podría colocar ese 2 ahí? ¿Qué cambio genero ahí? El cambio en el producto. No es lo Muy bien, mismo. o sea, modifico la molécula. Y yo no puedo modificar la molécula. Porque al cambiar, al colocar el 2, ya deja de ser NH3, po. Es otra molécula. Y yo no puedo generar, ahí estaría generando un cambio químico. Estoy interfiriendo en la ecuación, no puedo mover la ecuación. Entonces, la única forma de balancear es con los coeficientes estequiométricos. Si tengo 2 nitrógenos, para que hayan 2 nitrógenos acá, tengo que colocar un 2 ahí. Me queda 2 por 1, 2. Listo los 2 nitrógenos. Pero al colocar este 2, ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? 6, ¿o 6, no? Y aquí tengo 2. ¿2 por cuánto me da 6? 3. Y hay que balancear la ecuación. Entonces, para balancear, lo único que yo puedo ir modificando son los coeficientes estequiométricos. Y ahí me quedaron la misma cantidad de átomos en reactante y producto,
Y así me aseguro que la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Se entendió? Vamos a hacer un ejemplo porque también les quiero... Ya. Por ejemplo, si yo les coloco esta ecuación. H2 más O2 formando agua. Ahora intenten balancearlo ustedes. Y aquí les voy a cambiar un mito que probablemente se lo hayan dicho. Ya. Probablemente todos balancearon así y dijeron, ah, dos hidrógeno, y acá hay dos oxígenos y aquí hay uno. Y colocaron dos acá. Y ahí igualaron los oxígenos, pero al colocar este 2 hay 4 hidrógenos y aquí hay solo 2. Y colocaron un 2 acá y quedó listo, ¿cierto? Pero hay una forma más sencilla y más rápida. Fíjense, lo voy a borrar lo que dice. Dos hidrógenos. Están listos los hidrógenos, ¿cierto? Y acá hay dos oxígenos y acá hay solo uno. ¿2 por cuánto me da 1? Porque acá hay 1. ¿2 por cuánto me da 1? 0,5, ¿cierto? Pero uno no puede colocar decimales en las ecuaciones, pero sí puedo colocar fracciones. Ocupen fracciones, no tengan miedo a ocupar fracciones. Y ahí queda balanceada, no tengo que hacer nada más. Un mol reacciona con medio mol y me forma un mol, que es lo mismo que ustedes habían dicho que 2 mol reaccionan con un mol y me forman 2 mol. Lo mismo, la proporción. O 4 con 2 y con 4. Ahora, ¿cuál creen que es la más correcta? Siempre la más simplificada. Entonces no tengan miedo a ocupar fracciones. A ver si me entendieron. Juéguensela con esta. C2H6 más oxígeno genera CO2 más agua. Intenten balancear eso.
Ya. Recomendación, siempre dejen el elemento que se repite mucho. Por ejemplo, el oxígeno está en 3, ¿cierto? Está acá y está acá. Déjenlo para el último. Siempre empiecen los que hay menor cantidad, ¿ya? Fíjense, 2 carbonos, bien el que me mostró está bien. 2 carbonos y aquí hay 1. Se colocó un 2, quedó balanceado el carbono, ¿cierto? Hidrógeno, aquí hay 6 y aquí hay 2. 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Y listo los hidrógenos. Faltan los oxígenos que siempre, o sea, déjenlo para el final porque se repiten en muchos. Entonces, acá hay 2, y aquí hay 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Más 3 por 1, 3. 4 más 3 me da 7. 2 por cuánto me da 7? 3,5, ¿no? 7 media. Es 7 media. Así es. ¿Se entendió? Que es lo mismo que si ustedes lo hubieran hecho amplificado, es 2, 7, 4 y 6. Son las mismas proporciones. Pero es más complejo porque a medida que uno lo va amplificando, en cambio ocupar la fracción te simplifica mucho. Porque generalmente usted, pero no me puede dar decimal. Sí les puede dar decimal, pero tienen que escribirlo como fracción. Nada más que eso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, profe, pero una duda. Dime. Esos numeritos que puso recién de 2, 7, 4, 6, ¿a qué Es se como si tú refiere? es la misma proporción, pero si tú lo hubieras amplificado. Porque 1, 7 medios, 2, 3 es la misma proporción que decir 2, 7, 4 y 6. O 4, 14, 8, 12. ¿Me sigues? Más o menos. Son proporciones, mira. 1 es a 1 es lo mismo que decir 2 es a 2, 3 es a 3, 4 es a 4, 5 es a 5, ¿no? Ujú. Ya, pues. Si a ti te dio, en la ecuación te dio 1, 7 medios, 2, 3, si yo en vez de colocar 1, 7 medios, 2, 3, coloco 2, 7, 4 y 6, la ecuación igual va a estar balanceada. Porque estoy respetando la proporción, pues fíjate. Es como si esto lo multiplicara por 2. Esto te va a quedar en 2, esto te va a quedar 7, esto te va a quedar 4, y esto te va a quedar 6. Y si cuentas, también va a estar balanceado. Y si yo colocara también 4, 14, 8 y 12, también me va a quedar balanceada la ecuación porque estoy respetando la proporción. O después colocas 8, 28, 16 y 24. ¿Me sigues? Sí, ahí sí. ¿Segura? Sí, Ya. ¿Alguien con gracias. dudas? ¿No? Nadie con dudas. Ya. Continuamos. Segunda ley. Ley de las proporciones definidas o constantes del señor Proust. Se escribe Proust. Ya, se la voy a explicar con el metano como ejemplo. CH4. En la tabla periódica, acuérdense que aparecen dos números, el número másico y el número atómico, ¿cierto? El número másico, que era el mayor, que le da la masa del átomo, también se puede ocupar como masa molar. Entonces ustedes van en la tabla que van a tener en el ensayo, o sea, en la prueba, el carbono tiene una masa molar de 12 gramos mol, y el hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo mol. Lo sacan de la tabla, vuelvo a repetir. Entonces, si yo quiero sacar la masa molar del metano, fíjense, 12 por 1 es 12, ¿cierto? Porque hay un carbono, y 1 por 4, porque hay 4 hidrógenos, les da 16. Ahora, a estos 16, el carbono aportó 12 gramos, y el hidrógeno aportó 4 gramos, ¿cierto? Esto se puede simplificar, esta división que acabo de hacer, ¿sí o no? Sí, pues. Sí, Por cada 3 gramos de carbono va a haber 1 gramo de hidrógeno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos?
¿Sí? Entonces, conclusión. Esta es la proporción mínima con la cual se combina el carbono con el hidrógeno para formar ¿qué? Metano. Ya. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si yo tengo 30 gramos de carbono? ¿Con cuánto hidrógeno me tengo que combinar para seguir formando metano? Con 10. 10. Muy bien. Porque si yo combino 30 gramos de carbono con 10 de hidrógeno, también la proporción va a ser 3 gramos de carbono. 3 gramos de carbono. Hoy día no me quiere funcionar nada, pero ahí sí. 3 gramos de carbono por cada 1 gramo de hidrógeno. Y como llego a esta proporción, ¿qué voy a formar? Metano. Y si tengo 27 gramos de carbono, ¿con cuánto hidrógeno? Nueve. Con 9 gramos de hidrógeno. Muy bien. Porque eso me va a dar una proporción de 3 gramos de carbono por cada 1 gramo de hidrógeno. Entonces, conclusión, y eso va a formar metano. Conclusión, cuando dos elementos, se lo voy a escribir con esto, para que se vea mejor, aparte que mi... acá. Ajá. Cuando dos elementos, dos o más elementos, perdón, o pueden ser más de, dos o más elementos se combinan en la misma proporción, formarán siempre el mismo compuesto. Y se lo acabo de mostrar. Si el carbono con el hidrógeno se combinan siempre en la proporción 3:1, van a formar siempre metano. Entonces, así ustedes pueden saber, por ejemplo, si yo quiero formar metano y tengo 300 gramos de carbono, tendré que combinarlo con 100 gramos de hidrógeno. Porque así la proporción va a ser 3:1, y yo sé que si la proporción es 3:1, me voy a formar metano. ¿Se entendió? ¿Sí? Por eso se llama ley de las proporciones definidas, o constantes también se llama. Ley de las proporciones definidas o constantes. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Súper bien. Acá Proust fue pavo, siempre digo esto, porque la ley que vamos a ver ahora, que es la tercera ley, es muy similar a esta. Entonces yo creo que él podría haber llegado a la tercera ley solo, y podría haber sido autor de 2 leyes. Pues se van a dar cuenta lo pavo que fue. Entonces Proust dice que cuando dos o más elementos se combinan siempre en la misma proporción, van a formar siempre el mismo compuesto. Por ejemplo, el agua son 8 gramos de oxígeno, o sea, el agua son, para ser específico, el agua reacciona en 16 gramos de oxígeno, porque la masa molar del oxígeno es 16 y hay un oxígeno, con 2 gramos de hidrógeno, porque el hidrógeno es 1, pero hay 2 hidrógenos. Entonces la proporción en el agua es 8:1, ¿no? 8 gramos de oxígeno por cada 1 gramo de hidrógeno. Entonces ya sé que para formar agua tengo que respetar esta proporción. Entonces si tengo 80 gramos de oxígeno, tiene que ser con 10 gramos de hidrógeno. Si tengo 64 gramos de oxígeno, tendrá que ser con 8 gramos de hidrógeno, para que siempre me dé 8:1. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y por último, vamos a la ley de las proporciones múltiples del señor Dalton. Esta ley es del señor Dalton. Y ya el nombre se los dice. Si la anterior, por eso les decía que Proust fue pavo, si la anterior era la ley de las proporciones definidas, y era porque si se combinaban siempre en la misma proporción, formaban el mismo compuesto, obviamente se habla de la ley de las proporciones múltiples, va a pasar esto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me puede inferir? ¿Quién se puede adelantar lo que voy a explicar?
Por mientras les doy las masas molares del azufre es 32 gramos mol y el oxígeno es 16 gramos mol. Estamos de acuerdo que en el primer compuesto hay 32 gramos de oxígeno porque son 16 por 2. 32 gramos de oxígeno reaccionan con 32 gramos de azufre. Porque el azufre, su masa es 32 y ahí justo hay un azufre. La masa de este compuesto completo es 64. Entonces, ¿cuál es la proporción acá? 1:1, ¿no? Por cada 1 gramo de oxígeno hay 1 gramo de azufre, ¿cierto? Pero el compuesto de abajo está formado por los mismos elementos, azufre y oxígeno. Y acá es 48 gramos de oxígeno. Yo siempre coloco el mayor arriba. El mayor en masa. Por 32 gramos de azufre. ¿Y están de acuerdo que aquí la proporción va a ser 3 gramos de oxígeno por cada 2 gramos de azufre? ¿La proporción de acá abajo es igual a la de arriba? No, ¿cierto? Y como no son iguales, ¿qué forman? Distintos compuestos. Era lógico. Si Proust dice que cuando mantiene la proporción y siempre se combinan en la misma proporción van a formar el mismo compuesto, si la proporción yo la cambio de los mismos elementos, voy a formar distintos compuestos. Por eso yo le decía que Proust fue pavo, porque podría haber hecho el mismo en la tercera ley. Entonces, ¿cuál es la definición de esta ley? Si 2 o más elementos se combinan en distintas proporciones, formarán distintos compuestos. ¿Se entendió? Sí, Bien el ejemplo. Ya. Copiado esto, vamos a ir a la guía. De la guía van a intentar hacer, recuerden que la guía están, de la guía van a intentar hacer el ejercicio 5, se lo voy a ir anotando acá, 5, 6,
7, 8. Once, 12 y 17. Once, 12 y 17. Ya, anoten qué ejercicio les di. La idea es que los terminen ahora o durante la semana y empezando la clase el próximo viernes los vamos a revisar. ¿Ya? Dudas, tíos, de la clase. ¿Me entendieron? Perdón por los problemas técnicos y el ruido. Y perdón porque mi mano todavía me duele. Ya, entonces anoten bien estos ejercicios. La idea es que hagan los ejercicios solitos de esta guía. Viene con pauta. Pero de igual forma, empezando la próxima clase los vamos a revisar. ¿Ya? ¿Dudas, dudas, dudas? Maravilloso que me hayan entendido la gran mayoría. Ya, chiquillos. Que estén muy, muy bien. Buen fin de semana. Descansen. Y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo gigante. ¿Ya? Chau, chau, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese, nos vemos. Gracias. Chau, Chao, chau, profe, chau. que esté bien. Chao, profe. Muchas Chau, que estén gracias. bien. Chau, chau.